tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas, jóvenes, niños, todas las personas que puedan estar compartiendo en esta tarde la palabra del Señor. Quisiéramos invitarlo también a compartir una palabra que ha estado en nuestros corazones con Marcela y quisiéramos compartirla con ustedes. Marcelita, saluda. Sí, ¿cómo están? Me imagino que dentro de todo lo que hemos vivido bien, yo le doy gracias al Señor por tener esta instancia, porque nos permite igual estar comunicados con ustedes y poder compartir algunas de las cosas que también el Señor nos ha mostrado. Nosotros sabemos que hay mucha riqueza dentro de nuestra iglesia y eso nos tiene muy contentas también, porque hemos recibido videos, comentarios también de cosas que también el Señor ha mostrado a muchas de las personas de nuestra comunidad. Entonces eso habla de una iglesia viva y cómo el Señor va a cada uno mostrando diversas cosas que nos ayudan, nos dan herramientas para la vida y sobre todo para este tiempo. Así es. Hermanos, el otro día compartimos una palabra con ustedes y quisiéramos ir en esa misma línea de los frutos del Espíritu del Señor y quisiéramos compartir esta vez lo que es la fe, la esperanza, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros vemos, cómo va avanzando esta vida espiritual de nosotros. Cuando comenzamos nuestra vida espiritual, comienza para nosotros la nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Subrayamos eso, una nueva vida en Cristo. Porque al entrar al reino del Señor, hemos nacido de nuevo y empieza una nueva vida. Y en esa nueva vida nosotros tenemos un nuevo lenguaje. Ya no es el mismo lenguaje de antes, sino el lenguaje del reino. Tenemos un nuevo líder, nuestro Señor Jesucristo. En Él se centra todo. Él es nuestro líder principal. Tenemos una nueva nación, que es la nación del reino, es la nación celestial. Tenemos un nuevo Padre, ¿no? Y tenemos una esperanza viva. Todo es nuevo para nosotros. Dios se transforma entonces en lo más importante de nuestra vida, en el centro de nuestra vida. Somos su templo. Somos depositarios de la hermosa y cálida presencia. Nos transformamos en vasos de honra. Lo que antes tal vez no éramos nada, hoy somos embajadoras del reino para su gloria. Todo esto también lo sabe Satanás y procura con todas sus fuerzas que tú, que yo, que ustedes no lo sepan. Sobre todo las personas más nuevas, las personas que recién están caminando en el Señor, que viven una vida creyendo en Dios, pero sin ninguna identidad. El lenguaje del reino que nosotros empezamos a adquirir y aprender es la alabanza. Y esto también se aprende, porque el mundo antes que nosotros entrábamos a su reino, teníamos un lenguaje, que era la queja. Todos nos quejábamos, había lenguajes muy depresivos, lenguaje de nada de esperanzas. Teníamos un lenguaje tan mediocre. Pero cuando entramos en los caminos del Señor, tenemos que aprender, y eso es importante, aprender el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es la alabanza, es hablar más que positivo, hablar con fe. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que se empieza a transformar en nosotros este lenguaje. ¿Así es, Marcelita? Sí. Claro, el lenguaje habla mucho de cómo es la experiencia que uno tiene todos los días, ¿ya? Y para tener un buen lenguaje, yo personalmente creo que es importante poder tener pensamientos también
que vayan en dirección a esta nueva vida espiritual, ¿ya? Y eso es una parte bastante importante que muchas veces lo dejamos un poco de lado o no conversamos mucho. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos recurrentes? ¿Cuáles son los pensamientos de pronto irracionales que nos hacen generar sentimientos, nos hacen generar lenguajes, nos hacen generar angustias y de repente no sabemos de dónde vienen, digamos? Entonces hay una parte importante en tener una nueva vida, ¿cierto? Que es de qué calidad son mis pensamientos y en qué línea van también. ¿Van en dirección a los objetivos del Señor? ¿Van en dirección a la vida espiritual que yo quiero? ¿O toman un curso distinto en el cual no tengo control y en el cual se repiten por años algunos de los pensamientos que yo voy a ir un poquito contando más adelante? Importante, yo creo que frente a todo esto que nos está pasando a nosotras, nosotros tenemos que tener muy claro la identidad también. Porque si nosotros tenemos una clara identidad, va a transformar en nosotros nuevos pensamientos también, ¿no? Dice que nosotros somos hijas de Dios, nacidas de Él, amadas por el Padre. Tenemos el respaldo maravilloso de ser sus hijos. Eres tu hermano, tu hermana, nosotras, ciudadanos del reino. Tenemos un Padre que es el Rey del universo. ¿Qué identidad más hermosa tenemos nosotros? Pero para eso tenemos que creerlo, tenemos que pasarlo no tan solo a nuestro corazón, no tan solo a nuestra mente, sino pasarlo a nuestra alma, donde están los sentimientos, donde está el intelecto, donde está nuestra voluntad. Todo eso tiene que pasar para que se desarrolle en nosotros la identidad de Dios. Y muchas veces no basta solo con creer, sino que volver a aprender. Como dice la Biblia, renovar nuestra mente. No basta muchas veces solamente yo creo, yo sé que esto es el camino del Señor, pero ¿cómo lo aprendo? Y la verdad que es un camino que no termina nunca, pero el Señor nos enseña algunas claves para poder aprender a hablar nuevamente, a pensar nuevamente, a caminar en esta vida de forma distinta. Pero, ¿cómo lo hago? Exacto. No es solamente el creer, sino que es el aprender a hacerlo de una forma distinta. Es verdad. Si nosotros estas cosas no las tenemos claras, el enemigo siempre nos va a engañar. Él siempre va a querer destruirnos. Él siempre va a querer que salga de nosotros todo el pensamiento que está puesto en los brazos o en los pies del Señor. Veamos Juan 10:10. Vamos a leer primero, vamos a leer primero 2 Corintios 10:5, disculpa. Ya. 2 Corintios 10:5. Aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo que decías tú recién, claro, ¿verdad? Sí. Una de las cosas es que dice, derribando todo pensamiento, toda altivez que se levanta contra Jesucristo, así dice. Contra el conocimiento contra de el Dios. Conocimiento de y Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es un trabajo. Sí, ¿cierto? Claro. Esto es algo que tengo que hacer yo, porque somos hijas de Dios, somos hijas del reino, tenemos un Padre maravilloso, un Padre del universo, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, tenemos la iglesia, tenemos hermanos, tenemos la familia, tenemos todo, pero hay algo que tiene que pasar y eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Claro, bueno, uno pregunta también cuáles son las ideas, qué es el pensamiento,
cómo es nuestra mente. La verdad que el inconsciente se crea, los estudiosos mencionan, hasta los 7 años. Entonces todas nuestras experiencias se van archivando tal como un disco duro. Se archivan hasta los 7 años. Por eso es tan importante hablar mucho a los niños pequeños del Señor, porque eso se va guardando de por vida. Es la base de nuestra casa posterior. Es el cimiento de nuestra mente, las experiencias que uno vive cuando pequeño. Entonces muchas veces surgen después pensamientos, una serie de pensamientos que muchas veces son irracionales, que no tienen que ver con lo que uno está viviendo, pero son pensamientos que nos van persiguiendo por años. Y esos pensamientos muchas veces van en contra, tal como dice la palabra, en contra de la voluntad del Señor, en contra de la identidad, en cómo me identifico yo con el Señor. Si tengo un pensamiento de que soy débil, que me ha seguido por años este pensamiento, ¿cómo lo contrarresto? Con llevarlo cautivo, ¿cierto?, a la obediencia a Cristo. Esa es un poco la tarea diaria. Eso es el realmente trabajar en relación a nuestros pensamientos y nuestra mente para tener la identidad del Señor. Correcto. Nuestros pastores siempre nos enseñan, y yo creo que es importante siempre estar recalcándolo, que todo pensamiento, si yo tenía un pensamiento de fracaso, como escuchábamos el sábado los jóvenes que estaban compartiendo nosotros, Dios nos puso una palabra. Dios le puso a Fabricio una palabra, y esa palabra la tomó. Una palabra escrita, un logo que tenía ahí, y fue para él un rema. O sea, empezó a trabajar esa palabra. Esa es una forma de llevar cautivo ese pensamiento negativo a la obediencia a Cristo, o sea, obedecer qué es lo que decía la palabra para él. Es tan inmensamente hermoso saber que el trabajo también tengo que hacerlo yo. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Veamos Juan 10:10. Antes, sí, para poder colocar un poco la idea que yo creo que va a ser la base de esta enseñanza, es que muchas veces uno piensa que nuestros pensamientos son todos iguales, y la verdad es que no, porque viene, ¿cierto?, del inconsciente, de nuestras primeras experiencias. Entonces muchas veces uno no conoce de qué está hecha su mente, cuáles son los pensamientos que a mí me persiguen. Y hay una forma muy sencilla de hacerlo, y yo creo que invito, digamos, a poder hacerlo también en este tiempo donde a lo mejor no tenemos tanta rutina fuera del hogar y podemos tener ciertos momentos de mayor tranquilidad. Bueno, las personas que estudian esta parte del ser humano que es tan importante, que es como el control de todo lo demás, porque todo lo que uno piensa se hace realidad en el cuerpo y en la realidad exterior también. Tiene una repercusión interior en mi cuerpo, en mis sentimientos, en mis emociones, lo que yo pienso, y también en lo que hago, cómo hablo, cómo me expreso, los lugares que frecuento. Es un impacto muy relevante lo que tiene que ver el pensamiento humano. Y hay una técnica muy sencilla que es tener una libretita y de pronto en el día ir anotando cuáles son los pensamientos que de pronto me vienen, digamos. ¿Ya? Yo les quiero leer algunos de los pensamientos, de las ideas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que uno está viviendo diariamente, pero vienen. Y si uno lo analiza bien y uno estudia sus pensamientos, nos podemos dar cuenta que estos nos han seguido por años y que nunca hemos hecho la labor de contrarrestarlo con la palabra y llevarlo a la obediencia a Cristo. Sí. También uno piensa que los pensamientos solamente hablan de temor, de sentirse triste, y muchas veces no son así. Yo les voy un poquito a hablar de los pensamientos los más comunes que pueden estar en diversas mentes humanas, digamos. Por ejemplo, el pensamiento constante de soy débil, estoy desvalido, necesito estar acompañado, es terrible estar solo. Otro tipo de pensamiento, de otra gama, digamos. Nadie lo hace mejor que yo. Debo hacerlo todo perfecto. Debo tener
todo bajo control y es terrible fallar. Otro grupo de pensamientos. No debo confiar en nadie. Las personas quieren dañarme. Debo protegerme continuamente. Otro grupo es, soy mejor que los otros. Merezco y exijo un trato especial. Y el otro grupo, necesito ser el centro de atención, necesito impresionar y la gente debe admirarme. Estos pensamientos muchas veces se basan en heridas importantes que uno tuvo y en estos archivos que hizo el inconsciente. Y muchas veces estos pensamientos no nos llevan a la luz del Señor, nos impiden una vida espiritual plena y ese es el trabajo que uno tiene que realizar toda la vida. Para mí, para siempre, la identidad en Cristo no es solamente decir yo creo, sino que yo hago un trabajo también de identificar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi lenguaje, mi cuerpo, a la obediencia a Cristo. Así es. Y de verdad que todo esto, el diablo tiene una fotocopia de nosotros, por todo lo que nos ha pasado antes de Cristo, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Entonces él siempre quiere matar, robar y hacer estragos de una vida, de una joven, de un joven, de una mujer, de un hombre que quiere acercarse al Señor. O si está en el Señor siempre quiere destruir. Que dice, sí, conoce perfectamente nuestros blancos. Claro. Por ejemplo, en mi caso, mis pensamientos más recurrentes tenían que ver mucho con el temor. Entonces, cuando yo los identifiqué, pude analizarlos de afuera. Bueno, y ahí les voy a un poco contar cómo poder hacerse a ciertas preguntas, ciertos pensamientos que uno tiene. Pero para no adelantarme, Juan 10:10. Leamos Juan 10:10. Los invito, hermanos, en su Biblia también, porque es bueno subrayar algunas cosas que a nosotros nos parecen también interesantes. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, sabemos quién es el ladrón, ¿verdad? Es Satanás. Y dice, él vino solo para hurtar, matar y destruir. ¿Qué clase de ser, no? Pero nosotros, convertidos al Señor, tenemos que tener esta nueva forma de vida y tenemos que aceptar el regalo que Dios nos da. Dice, mas yo he venido, que se refiere a Jesucristo, para que tengan una vida abundante, una vida plena. Pero para eso, como decía recién Marcelita, hay que trabajar. Tenemos nosotros que llevar cautivo los pensamientos, como dice la palabra, a la obediencia a Cristo. Esto es de mi antigua vida, esto es lo que Satanás quisiera, que yo siguiera con este temor, o con esta arrogancia, o con esta altivez, o con cualquier tema que nosotros tengamos, que es del enemigo, no son lenguajes del Señor. Sí. Y muchas veces lo que se nos ha enseñado, la guerra espiritual, empieza primero en nuestros pensamientos. Sí, absolutamente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué buena, qué buen texto. Sí. ¿No? Qué buen texto para nosotros, debiéramos de aprenderlo de memoria. Hay textos que de verdad debiéramos de memorizar. Y este es uno de ellos. ¿Volvamos a leerlo, Marcia? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto. No os conforméis. O sea, es como decir, yo soy así. Claro. Así me criaron. Así fue mi infancia. Así fue mi infancia. Esta es mi familia. Así fue mi familia, yo soy igual. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que tenemos nosotros que ir
avanzando. Dios siempre te va a pedir avanzar. Y hay ciertas cosas que nosotros nosotros pedimos y no tenemos porque nos mantenemos ahí, nos conformamos y no avanzamos. No avanzamos en nuestro carácter, no avanzamos en nuestra forma, no avanzamos en todo lo que nosotros tenemos o lo que Dios nos enseña que tenemos que hacer. Entonces por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De mis pensamientos. Aquí habla totalmente claro. Exacto. De renovar nuestros pensamientos. Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que aquí hay 3 puntos bien importantes, porque ¿cuáles son la buena voluntad de Dios? Bueno, la buena voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, los pensamientos del Espíritu Santo, está llena la palabra. Entonces, si en mi caso, mi idea irracional que me persiguió, y que cada cierto tiempo tengo yo que ver por qué está teniendo cierta fuerza y la analizo, por ejemplo, que me va a pasar algo malo de repente, todo esto se va a destruir, ahí yo al tiro pongo la voluntad del Señor y saco un texto de la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor, y hago la lucha espiritual ahí. No dejo que ese pensamiento vaya sin rumbo en mi mente. Uno toma el pensamiento y lo lleva a la voluntad de Dios y lo contrarresta. Hay personas que tienen bitácoras de versículos que son para ellas. Correcto. Que otro versículo no es para ti, porque tú tienes otro tipo de pensamientos, de mente, del inconsciente, de la experiencia. Pero para mí esos versículos tienen gran impacto. Y me han librado de una serie de malas decisiones, de situaciones emocionales de pronto nefastas, porque el Señor en esto nos enseña que uno tiene que contrarrestar el pensamiento con la voluntad de Dios, con la palabra santa y perfecta, el pensamiento más elevado a nivel espiritual, que es el que está en la Biblia. Así que nosotros los invitamos a analizar su mente, ver sus pensamientos y librar la batalla. Exacto. Con la palabra y con la buena voluntad del Señor. Y saber que estamos en el reino del Señor. Y definitivamente tenemos que hablar diferente, actuar diferente y ser diferente, porque por eso nacimos de nuevo. El nuevo nacimiento es una cosa maravillosa que empieza a ocurrir en nosotros. Por eso ya no podemos pensar en el pasado, sino ahora, ¿quiénes somos en Dios? Cuando hay un término que se dice mucho, que es pon la mirada en las cosas de arriba, pon tus ojos en el Señor, ¿verdad? Y cuando se habla de poner la mirada en las cosas de arriba, o centrar tus ojos, no sacar la mirada de Dios, se está refiriendo a esto, a poner mis pensamientos en el Señor, a poner mis pensamientos, mi alma. Mi alma, como todos sabemos, está el intelecto, está la voluntad, están las emociones. Todo eso centrado en el Señor. Ponga su mirada, es como poner tus pensamientos allí, ¿no? Porque dice, si tú pones tu mirada o tus pensamientos en el Señor, el diablo sabe muy bien que pierde. Porque tú te fortaleces, te llenas de energía celestial, comienzas a avanzar, fuerza, claro. Te llenas de fuerza en el Señor. Entonces, obviamente que para el diablo es un peligro tu vida, pero estás fortaleciéndote y llenándote de fuerzas del Señor. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:21, Marcela? Sí, Primera de Tesalonicenses 5:21. Sí, 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí hace tú. Si antes esto era yo y no me ha servido para nada, si yo fui arrogante, si yo fui tímida, porque la timidez tiene que ver también un poquitito con lo que me pasa, lo que me ha pasado en mi pasado. Ahora no, ahora yo voy a ir avanzando y tomando lo que el Señor ha regalado para mí. Sus palabras llenas de ternura, llenas de fuerza, llenas de vigor, llenas de sabiduría de Él. Entonces, es tan importante, por eso
por eso ahí dice retenerlo Lo bueno. lo bueno. Y aquí la palabra examinarlo todo es lo que estamos hablando. La verdad que mientras que no estemos con el Señor, nuestra mente siempre va a tener pensamientos que van a venir, ¿cierto? Y por eso uno tiene que ir cada cierto tiempo, como va al médico y uno va chequeándose a ver cómo está el cuerpo. Uno también tiene que ir chequeando su mente. Si uno siente que hay un pensamiento que va recurrente, uno lo toma, uno lo examina, digamos, con algunas preguntas para ver si efectivamente es algo que viene o es algo de la realidad. Y con ese pensamiento, claro, llevado a la obediencia a Cristo, reteniendo lo bueno que está lleno de verdades bíblicas, ese pensamiento va a ir disminuyendo su fuerza. Yo de pequeña, mi mamá siempre me decía, usted tiene que tener una buena higiene mental. Y yo siempre, higiene a mí me surgía como de hacer el aseo, y limpiarse bien, andar ordenadita, y es efectivamente lo mismo. Uno en su mente muchas veces no hace un aseo profundo y deja que las cosas pasen y se va llenando este cuarto, de pronto de situaciones que no nos llevan a bien. Nosotros queremos realmente sentirnos que somos parte y que identificarnos con Cristo, pero muchas veces nuestro cuarto está lleno de ideas que no nos permiten avanzar. Y lo más complicado, que ideas que nosotros vamos alimentando. Mientras un pensamiento se alimente, va a seguir viviendo y va a crecer. Y mientras un pensamiento ya no se alimente y se contrarreste con la verdad del Señor, eso va a ir disminuyendo con el tiempo. Hasta a lo mejor disminuirse, o nosotros ya vamos a ir conociendo cuáles son nuestros blancos a nivel de pensamiento y vamos a poder liberar la batalla que el Señor nos está contando, nos está indicando. Exacto. Y que es interesante esto de hacerse un chequeo. Yo creo que es un buen término que nosotros debiéramos de tener la costumbre de cada cierto tiempo hacerse un chequeo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo? Sí. Es muy importante. Así que tal vez es un consejo en este momento para todos nosotras. Sí, ¿cómo poder hacerse este chequeo? Esta es una guía muy pequeñita. Pero si es un pensamiento, por ejemplo, soy débil, de pronto me viene, siempre me ha venido este pensamiento y la verdad que nunca lo he chequeado. Uno lo saca, digamos, como de su mente y uno lo observa. Y uno podría preguntarse, ¿esta manera de pensar me ayuda a lograr mis objetivos espirituales y físicos hoy y para más adelante? ¿Esta manera de pensar me ayuda a sentir y a vivir las emociones que quiero sentir? ¿Me sirve para mi día a día o lo mantengo? ¿Cierto? ¿Tiene esta situación la relevancia que le estoy dando? Porque muchas veces tenemos temores que no han sucedido y no van a suceder. Lo más probable. ¿Existe otra forma de enfocar esta situación? Estas son algunas de las preguntas y uno puede llevar a la conclusión, como dice la palabra, analizarlo todo. Yo lo analizo y digo, la verdad que esto es un pensamiento que no me sirve, no es real, ya tengo que votar, es antiguo. Y ahí contrarrestarlo ahí con la obediencia a Cristo y con todo lo que el Señor nos enseña en la palabra. Exactamente. ¿Sabes qué? Que a mí me parece que hay situaciones que nosotros, como decíamos recién, cómo poder limpiarnos y liberarnos de ciertas cosas, ¿no? Y es tan importante porque hay cosas que, como decíamos recién, nos han pasado en nuestro pasado, ¿no? Pero en Cristo nosotros tenemos que avanzar. Pero hay cosas que no se pueden a veces avanzar si no hay perdón, por ejemplo. Claro. Si hay, ustedes saben que cuando nos sucede algo negativo con alguien, con algo, con la sociedad o por último en la misma familia, cuando nos sucede algo empieza un sentimiento, un mal sentimiento. Después empieza... que se llena de ideas, porque ese sentimiento está rodeado de una serie de juicios que hace la mente. Esta persona no me quiere, siempre ha hecho lo mismo, a nadie me quiere en mi familia, yo sé que soy... Entonces se satura de otros pensamientos que van rodeando esta experiencia. Y cuando se satura, empieza un resentimiento.
¿verdad? Que el resentimiento nos puede durar por varios tiempos y al final termina en odio. O sea, es grave. Sí. Es tremendamente grave. El no perdonar. Por eso cuando entramos al reino, y vuelvo a repetir, nacemos de nuevo, nosotros tenemos que hacer este ejercicio maravilloso de llevar todos estos pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿No? Y si hay una experiencia, perdonar. Perdonar. Ahora nosotros tenemos hermanos, nuestros mismos pastores que siempre están tan dispuestos a ayudarnos en esto, ¿no? El confesar es tan importante. La palabra del Señor dice, confesar tus pecados unos a otros para cumplir la ley del Señor. O sea, porque hay cosas que yo no puedo sola con más. Sí. Yo necesito a una persona mayor espiritualmente a mi lado, que me pueda ayudar en algo que a veces este pensamiento me viene, como decías tú, me viene un pensamiento de tristeza o de imposibilidad y no sé cómo tal vez sacarlo. Hay muchas personas que les cuesta sacar, pero para eso tenemos esta riqueza de tener la familia en Cristo, la palabra más la familia en Cristo, ¿no? Por eso yo les invito, a mí me ha sucedido muchas veces que he contado con hermanas maravillosas, mayores, o muchas de ustedes que he podido abrir mi corazón y recibir el consuelo del Señor, la ayuda del Señor, el ánimo del Señor y la corrección del Señor a través de mis hermanas. Sí. Veamos Primera de Corintios. No, Primera de Corintios no era. Vamos a buscar. Juan 5. ¿5? Sí, 5:35. Aquí y que nos vamos a pasar a algo tan importante para saber cuántos hombres y mujeres que han vivido una vida tal vez no buena, como José, como Daniel, como Esther. Recordemos a Esther. Esther, una muchacha que no tuvo padre y madre, huérfana. Tuvo que salir huyendo de su nación, fue desterrada, llegó a una nación extranjera, que no sé si la tratarían tan bien, ¿verdad? La crió un tío adulto, un hombre. O sea, para ella pudo haberse quejado tanto más, pudo haber tenido tantas razones para tener estos pensamientos negativos, pero la decisión del corazón es importante cuando amamos al Señor. Mira a Daniel, ese muchacho llegó también desterrado, solo, sin padre ni madre. Llegó a una nación inmensa y él fue capaz de decir, un niño, un muchacho, no más de 13 años, llegó a decir, yo decido en mi corazón no contaminarme. Esa fue una decisión personal, este fue un pensamiento y llevó toda la obediencia a Cristo. ¿Cuántas cosas a lo mejor habían que él podría desear? Pero él dijo, yo quiero llevar mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Por eso hay hombres como este que vamos a leer nosotros, como Juan el Bautista. Leámoslo. ¿Qué dice de él? Imagínate. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esto se habla de Juan el Bautista. Dice, él era antorcha que ardía. Imagínate, una antorcha ardiente. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Por qué dice por un tiempo? A este hombre dice que él andaba cubierto de pieles de oveja, anduvo en el desierto, pero los pensamientos, su mente, todos sus ojos puestos en el Señor. Y cuando él vio a Jesús entrar a las aguas, él dijo, no soy yo,
ni capaz ni siquiera de desatar la correa de los pies. O sea, era un hombre que aunque tenía un poder, digamos, no era orgulloso, no tenía, porque él era un hombre sencillo, solamente sentía que era instrumento de él. Sus pensamientos eran hermosos de Juan el Bautista. Es interesante saber que cuando yo avanzo y yo voy avanzando en el Señor, me voy pareciendo más a Jesús. Y ese es nuestro trabajo hasta que final. estemos con Él, hasta que lleguemos. Por eso dice, mirando cara nunca. a cara descubierta. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que asemejarnos a Jesús. Esa es nuestra tarea. Esa es mi tarea, nuestra tarea. Sí. Es la tarea de todos Diaria. nosotros. Por eso es una tarea diaria, es un trabajo Sí, es un trabajo. diario. Veamos Hechos 4:36, otro. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Dice, sí, José oriundo de Chipre, quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ese era un sobrenombre y que quiere decir hijo de consolación. Yo no sé el carácter de José. Y los pensamientos deben haber sido de consolación también para él, para los demás. Si no, hubiera sido imposible que hubiera sacado eso de su corazón. Sí. O sea, si mis pensamientos no son de consolación, es imposible que yo haga actos como estos por años que tienen que ver con eso, porque mis pensamientos son coherentes a mis acciones. Y si no lo son, en algún momento van a aparecer. Exacto. Pero yo pensaba, yo no sé si antes de conocer la verdad de Dios, José tenía pensamientos así. Yo no sé si él antes era un hombre de buen carácter. No se sabe. Pero después dice que los apóstoles, después del Espíritu Santo en su vida, que dejó que el Espíritu Santo llegara a sus pensamientos, llenara su corazón, llenara su voluntad, llenara su intelecto, se transformó en Bernabé, Claro. que es hijo de consolación. Qué interesante, mira, 2 de Corintios, yo lo tengo aquí, dice, del 1 al 3, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿De dónde sacó esto Bernabé? Del Espíritu Santo de Dios. Y dice más allá, el cual nos consuela, que se está refiriendo al Espíritu Santo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Verdad? Qué importante este texto, Marcela. Dice nuestras tribulaciones, ¿verdad? Dice, y consolar para ser consolados. Y dentro de nuestras tribulaciones no solamente habla de pasar una guerra o pasar hambre, sino que estos pensamientos son tribulaciones para nuestra mente, para nuestra vida, nos hacen mucho daño, nos quitan la perspectiva, la fuerza espiritual que nosotros necesitamos diariamente. Entonces, las palabras del Señor de consolación, por ejemplo, frente a un temor, a un miedo que me viene, son consolación para mi vida. Es el aceite que me va a permitir avanzar con alegría y sabiendo que el Señor no me va a abandonar. Lo importante es tenerlo claro, porque muchas veces uno deja que esos pensamientos den. Y la verdad es que el Señor nos consuela diariamente con ese bálsamo que significa los versículos que para mi vida van a ser el tratamiento espiritual a mi mente. Exacto. Y no podemos dejar frente a todo esto, por eso todo lo que hemos estado hablando, todo esto tiene que ver mucho con la fe.
Tiene que ver con este don maravilloso que tenemos nosotros, los hijos del Señor. Que este es uno de los frutos, o es una de las esencias del fruto del Espíritu del Señor, la fe. No podemos dejar pasar en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, donde están todos los hombres que tuvieron que hacer muchas cosas por fe. Y en Hebreos 11, 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Podríamos decir hoy día, tenía puesto sus pensamientos en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Porque se sostuvo en fe. El hombre llegó a ser un hombre lleno, pero lleno de fe, de confianza. Se sostuvo como viendo al invisible, porque nunca bajó sus ojos, sus pensamientos en él. Y tanto, en él. Claro, y se sostuvo como viendo al invisible a nivel de sus pensamientos, que toda la necesidad física para él desapareció. Fue tan fuerte como tenía su pensamiento ahí, su mente puesta en el galardón. Exacto. Fíjate que yo escuché un día que el apóstol Santiago murió en una pieza, en un lugar solo. Y dice que este apóstol Santiago, cuando él le van a sacar sus vestiduras para sepultarlo, le miraron las rodillas. Y sus rodillas eran así, llenas de callos, porque él dedicó su vida a la oración. Puesto sus ojos, sus pensamientos, todo en el Señor. Oraba por sus amigos apóstoles, oraba por la iglesia, tal vez oraba por nosotros, por el futuro, por todos los hermanos que iba a tener en el futuro. Este hombre, el apóstol Santiago, como tantos como los apóstoles que nosotros amamos en nuestra palabra, todos los hombres hermosos que nosotros podemos sacar tanta riqueza de ellos, se sostuvieron. Sus pensamientos. ¿Cuántas cosas podrían haberse quejado? El mismo apóstol Pablo, que nosotros vimos la otra vez, pero ellos llevaron sus pensamientos. Este es el ejercicio que hicieron siempre, de llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas hermanos de nosotros, hombres, mujeres, podríamos decir que son como antorchas en medio de las tinieblas? Muchos de ustedes, hermanos, ¿no? Muchas de ustedes, hermanas, que pueden tener este sobrenombre. Llamen a mi hermana, ella te puede ayudar. Llamen a este hermano, él te va a bendecir. Que pueden llamarse hijas de consolación, hijos de consolación, que están dispuestos a socorrer. Hay todavía hombres y mujeres llamados Bernabés. Hay hombres y mujeres dedicados a la oración. ¿Cuántas de las que estamos acá? ¿Cuántos hombres, hermanos, que estamos viviendo en Cristo han sido respuestas de oraciones de mujeres y de hombres en el pasado? Y las mismas oraciones tuyas, hermano, van a servir para los que vienen mañana. Qué importante es entender la gran misión maravillosa que tenemos nosotros. Por eso no nos podemos quedar
en pensamientos negativos. Tenemos que avanzar porque hay tantas cosas que hacer, hay tanta belleza que falta todavía. Vamos terminando, vamos a ir terminando. No sé si hay algo que quieras compartir. Yo quisiera terminar con Marcelita y ver el último verso que tenemos, es 2 de Corintios 3:18. Y en 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformadas de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Somos transformadas. Dejémonos transformar, hija. Dejémonos transformar, hermanos. Dejémonos que esta transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, la haga tranquilo, sin que yo pueda interponerme con mi carácter, con mis sentimientos negativos. Dejemos esto abrir, como decías tú recién, Marcela, ¿verdad? Que tenemos que ir votando para poder renovarnos. Hay que votar para renovar. La renovación no es lo mismo que restauración. La restauración, uno restaura algo que ya estaba viejo y lo restaura. Pero aquí Dios te está hablando de renovar. Y renovar es votar y traer algo nuevo. Eso es renovar. Por eso aquí cuando habla de renovación, habla de eso. A cara descubierta, mirando al Señor. Yo no me quiero parecer a ti. Tú no te quieres parecer a mí. Yo me quiero parecer a Jesús. Ese es nuestro punto. Entonces es importante, a cara descubierta, mirándolo a Él, y saber que en eso yo me tengo que transformar. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Tenemos toda la vida por hacerlo, pero hagámoslo. Empecemos a hacerlo en el nombre del Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Porque tú tienes, Señor, este maravilloso poder para ayudarnos. Porque cuando yo me convertí, cuando nosotros nos convertimos, tú tomaste de la mano y no me dejarás jamás. Pero me tomas para que avancemos. Señor, gracias porque tú, Señor, pusiste el yugo sobre mi cuello. Y hay una cosa que tú dijiste: aprende de mí, que soy manso y humilde. Y estas dos actitudes tengo que llevarlas todos los días de mi vida. Manso y humilde. Todo lo demás tengo que votar. Padre querido, gracias porque yo estoy aprendiendo de ti, porque mi hermano está aprendiendo de mí, el recién convertido está aprendiendo de ti. Y Señor, y si hay algún hermano, hay algún joven, hay alguna persona que nos ha estado viendo, que no ha dado el paso de fe, yo te ruego, Señor, atráelo a ti. Lo mejor en este tiempo, tómale la mano, Señor Jesús, para que avance contigo y saber que tiene un galardón hermoso en ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que tengan una buena noche también ustedes y un muy hermoso semana en el nombre del Señor. Amén. Gracias.